Mi hermana se burló de mi boda barata comparándola con la suya pagada por nuestros padres, pero ahora me culpa porque yo usé el dinero para una casa y ella debe devolver todo. Mi hermana siempre se ha burlado de mi boda sencilla, sobre todo porque ella tuvo una ceremonia lujosa financiada por nuestros padres. Ahora resulta que me culpa a mí, simplemente porque en lugar de gastar todo mi fondo en una fiesta, yo lo invertí en una casa. Ella, en cambio, reventó el suyo y ahora debe devolver cada centavo. Así que sí, tengo una buena historia de drama familiar para contarles, cortesía de mi hermana. Y quiero dejar claro algo desde el principio, yo no tengo la culpa de nada de esto. Pero nunca he visto a alguien tan terco como ella buscando excusas para no hacerse responsable de sus decisiones. Lo curioso es que su argumento principal es que yo debería haberla aconsejado. Según ella, como soy el hermano mayor, era mi obligación advertirle que no gastara todo su dinero en una sola noche. ¿Cómo se supone que iba a hacer eso? Primero, porque jamás pidió mi opinión, y segundo, porque ni aunque lo hubiera hecho, habría seguido mi consejo. Lo que realmente quiere no es orientación, es alguien a quien culpar por el desastre en el que está metida. Y claro, yo soy el blanco más fácil. Lo cierto es que mi esposa y yo nos reímos de lo absurdo que es todo esto. Igual necesitamos que alguien imparcial nos diga si de verdad estamos locos o si la que perdió el juicio es ella. Para darles contexto, me casé hace año y medio con mi novia de toda la vida. Organizamos una boda chiquita, íntima y bonita. Jamás nos hemos arrepentido de haberla hecho así. Es más, si pudiéramos repetirla, la haríamos exactamente igual, con la misma lista de invitados, un presupuesto modesto y sin lujos innecesarios. Para nosotros era mucho más importante celebrar con gente que realmente nos quiere que montar un espectáculo agotador y carísimo. Mira, no tengo nada en contra de quien sueñe con una boda enorme, cada quien con lo suyo. Pero en nuestro caso, después de tantos años juntos, no veíamos la necesidad de una fiesta descomunal. Lo que queríamos era celebrar nuestro compromiso y empezar nuestra vida juntos con los pies en la tierra. Y para eso, había que ser responsables. Tenía mucho más sentido ahorrar dinero para la vida que venía después que gastarlo todo en un solo día. Dos palabras resumen esa decisión: sensatez y responsabilidad. Y créanme, no estoy seguro de que mi hermana haya aprendido el significado de ninguna de esas dos. Nuestros padres y mis suegros incluso decidieron ayudarnos con los gastos, así que casi no tocamos de nuestro bolsillo. Justamente por eso quisimos mantener la boda pequeña, porque si era un regalo, no queríamos cargarles con una deuda enorme. Para mí era lo más lógico del mundo. Pero al parecer no todo el mundo piensa igual, y mi hermana es prueba viviente de eso. El detalle aquí es que mis padres habían guardado fondos de boda separados, uno para mí y otro para ella. Mi papá es oncólogo, mi mamá abogada de divorcios, así que no nos faltó nada cuando crecíamos. Tuvimos una infancia cómoda y ellos siempre nos hicieron sentir seguros de que había ahorros para nuestro futuro, incluidas las bodas. Yo usé muy poco de mi fondo, y mis padres me dijeron que el resto quedaba guardado para mí, que podría usarlo en cualquier otro momento. Esa fue otra razón por la que quedé tan satisfecho con nuestra boda sencilla, no había quemado todos mis recursos, y sabía que ese dinero podía ayudarme más adelante. Y efectivamente, hace unas semanas llegó ese momento. Mi esposa y yo decidimos que ya era hora de dar el paso y comprar una casa. No lo habíamos hecho antes porque el apartamento que alquilábamos nos quedaba cómodo y no teníamos urgencia. Pero todo cambió de golpe, descubrimos que ella estaba embarazada y además, justo en ese mismo tiempo, mi jefe la ascendió y lo trasladaron a una oficina en otro barrio. Todo encajaba. El vecindario estaba cerca de su nuevo trabajo, cerca de mis padres y también de varios amigos. Era la oportunidad perfecta. Así que hablé con mis padres, me pasaron el dinero del fondo, y junto con nuestros ahorros, compramos una casita preciosa en una zona tranquila. Cerramos la compra hace unos días y lo compartimos en redes sociales al mismo tiempo que anunciamos el embarazo. Todo el mundo estuvo feliz por nosotros. Bueno, todos menos mi hermana, claro. Ella reaccionó de la peor manera. Está convencida de que la engañé, que la dejé en ridículo y que ahora parece una tonta porque no la advertí, que no debía gastar su fondo completo en su boda. Y ojo, ella tiene solo 3 años menos que yo. A esa edad, uno ya debería tener suficiente sentido común para no gastarse absolutamente todo en una fiesta, sobre todo si sabes que la vida no siempre es color de rosa. Pero no, mi hermana lo hizo. Y ahora dice que yo soy el culpable. La realidad es que su situación económica nunca fue buena.
Montó un negocio de bolsos y zapatos hace 2 años, pero la calidad no es la mejor y los precios son altos. Yo mismo no compro ahí porque los productos no duran nada. Y como era de esperarse, no le va bien. A eso súmale que se casó hace 6 meses con un tipo que, para ser honesto, no aporta absolutamente nada. Ella al menos trabaja, pero él depende completamente de ella. Y no crean que compensa ayudando en la casa. No, el tipo ni siquiera hace eso. Ahora dice que quiere ser streamer, lo cual me da risa porque antes ni siquiera podía conservar un empleo más de 3 meses. Mis padres nunca estuvieron muy convencidos de ese matrimonio, pero ella insistió y se casó con él de todas formas. Y ahora, con todo este desastre en su vida, en lugar de aceptar que tomó malas decisiones, prefiere voltear y hacerme responsable a mí. Y francamente, ya me tiene cansado. La verdad es que mi hermana siempre ha sido una persona rencorosa, con ese aire amargo que nunca la deja tranquila. Y creo que esa es la raíz de todo este enojo absurdo que tiene conmigo ahora. Pero lo ridículo es que ni siquiera les he contado todo. Si acaso, yo debería ser el que esté molesto con ella, no al revés. Fue ella la que vino a mi boda, y en lugar de celebrar conmigo, se dedicó a burlarse porque la hicimos pequeña y con un presupuesto ajustado. Ese día lanzó varios comentarios fuera de lugar, se rió de detalles y hasta incomodó a algunos invitados. Yo ni me enteré en el momento, estaba ocupado disfrutando, pero luego me lo contaron mis amigos y algunos familiares. Y aunque lo escuché después, decidí no decir nada porque sabía cómo iba a reaccionar. Se pondría a la defensiva, se excusaría diciendo que era una broma, y me haría quedar a mí como el amargado. Así ha sido siempre. Dice cosas hirientes, y cuando la gente se molesta, les hace sentir que exageran, como si lo que ella dijo fuera lo más normal del mundo. Así que opté por no engancharme. Sabía de sobra que en su cabeza ya estaba comparando mi boda con la que ella pensaba tener, más grande, más lujosa y, según ella, mejor. Y decía abiertamente que aprovecharía hasta el último centavo del fondo que nuestros padres habían separado para ella. Por alguna razón extraña, también asumió que yo no había recibido un fondo similar. Nunca entendí de dónde sacó esa idea, porque nuestros padres siempre han sido justos y jamás han mostrado favoritismo. Pero como nunca salió el tema entre nosotros, tampoco tuve oportunidad de corregirla. Y ahora usa esa fantasía en mi contra, diciéndome que la engañé y que la hice creer que mis padres no habían reservado nada para mí. Como si fuera culpa mía que ella se inventara su propia historia y luego se la creyera. El caso es que, como bien saben, ella se casó hace unos meses con su actual esposo y organizó una boda enorme. Fue lujosa, sí, pero también consumió todo su fondo de una sola vez. Y ahora se encuentra sin un centavo de respaldo. Mis padres siempre nos enseñaron a valorar el dinero y a manejarlo con cabeza. Claro que nos apoyan si hay una emergencia real, pero jamás nos han alentado a pedirles ayuda por caprichos o malas decisiones. Y lo de mi hermana, siendo sinceros, no es una crisis inevitable, es el resultado directo de su irresponsabilidad. Ella sabe perfectamente que su negocio no va bien, pero igual insiste en seguir metiendo tiempo y dinero en él. Y además nunca le exige a su esposo que ponga de su parte para mantener el hogar. Así que por supuesto no se atreve a pedir ayuda a mis padres, porque si bien podrían prestarle, seguro lo harían acompañado de un buen sermón. Y ella lo sabe. Después de que anunciamos la compra de la casa y el embarazo, me llamó. Yo pensé que era para felicitarme, pero no, empezó a atacarme con las acusaciones que ya les conté. Me tomó tan de sorpresa que al principio me quedé escuchando, pero cuando me cayó el 20 de lo que estaba haciendo, le dije que esa no era la línea de atención para tonterías y le colgué. Y créanme, pensé que con eso bastaba. Que ya había soltado su veneno y ahí quedaba. Pero no, siguió. Ahora dice que fui grosero, que le falté al respeto y que debería disculparme por haberla engañado, con lo del dinero. Según ella, yo la dejé creer que mis padres no tenían nada reservado para mí, y que esa fue la razón por la que hice una boda pequeña. Y que si hubiera sabido la verdad, habría hecho exactamente lo que yo hice, guardar dinero para el futuro. En pocas palabras, me responsabiliza de sus problemas financieros. Dice que yo la dejé mal porque, mientras ella gastó todo y ahora lucha para pagar renta cada mes, yo pude usar el dinero en una casa. Y lo más absurdo es que lleva 6 meses presumiendo por todos lados lo increíble que fue su boda de lujo, y aún así de alguna manera logra que todo termine siendo culpa mía. No puedo entender cómo alguien llega a esa conclusión. Una parte de mí sabe que está simplemente desquitando su frustración conmigo. Pero de todas formas, es una estupidez que lo haga.
Y lo peor es que no se detiene. Desde mi anuncio no ha dejado de acosarme, llamadas, mensajes, incluso usando números que no reconozco, seguramente prestados por amigas. Y lo único que hace es repetir que está decepcionada de mí, que no soy un buen hermano, que en el fondo le tengo celos. Honestamente, es ridículo. Yo nunca he sido de los que corre con los padres a quejarse de los problemas, menos a nuestra edad. Pero está llegando al punto en que tal vez no me quede otra. Porque la única solución que parece ver ella es que yo le dé mi casa, como si eso resolviera la locura que se trae en la cabeza. Sé que si llego a contarles, mis padres le van a poner un ultimátum. Y eso probablemente la meta en un lío más grande, porque ellos son su única salida real antes de endeudarse hasta el cuello. El problema es que la conozco demasiado bien. En lugar de aceptar la culpa, va a reaccionar con orgullo, se va a poner a la defensiva, y va a terminar dañando la relación con mis padres. Y eso solo la empujará más al hoyo. No quiero verla hundirse, porque sé que al final yo mismo voy a sentirme culpable. Y esa es la única razón por la que no he dicho nada todavía. Lo que sí tengo claro es que no voy a pedir disculpas. Ahí trazo la línea. Porque no hice nada malo. Ella es la que tendría que disculparse conmigo, no al revés. Aunque mi hermana me ha estado hiriendo con todo esto, sigo preocupándome por ella. Y a veces me pregunto si eso no debería ser suficiente. Pero bueno, la gran pregunta es, ¿sería yo el malo si decido contarle a mis padres el comportamiento ridículo que está teniendo? Actualización 1. Al final sí hablé con mis padres. Había dicho que iba a esperar a leer los comentarios y pensar mejor las cosas, pero mi hermana me colmó la paciencia y terminé contándoles todo lo que estaba pasando. Eso fue ayer. Y después de escucharme, me aseguraron que iban a hablar con ella para ponerle un alto. Ahora, sé que mucha gente diría que es infantil de mi parte acudir a mis padres cada vez que hay un problema. Y lo entiendo. Pero lo cierto es que, tanto mi hermana como yo, siempre hemos tenido una relación muy estrecha con ellos. Han sido parte fundamental de nuestras vidas desde siempre. Y aunque ya somos adultas, todavía confiamos en su criterio y en que quieren lo mejor para nosotras. Así que cuando necesito una mano, sé que ellos son los únicos que pueden calmar la situación. Creo que mi hermana no esperaba que yo diera ese paso, porque hoy mismo me mandó un mensaje diciendo que ya no me iba a escribir más, que yo era una cobarde incapaz de enfrentar mis errores, y que por eso tuve que correr a contarle todo a nuestros padres. Honestamente, no sé qué esperaba. Fue ridículo de su parte seguir exigiéndome una disculpa cuando sabe perfectamente que yo no hice nada malo. Yo ya le había dejado claro que no quería seguir en esa dinámica con ella, pero no me dio opción. Y ahora no tiene de qué culparme. Lo único que espero es que cumpla su palabra y deje de contactarme, porque no quiero que esto se convierta en una guerra interminable. Todavía no he tenido chance de hablar con mis padres para saber cómo les fue con ella. He estado ocupado con el trabajo, pero planeo llamarlos más tarde. Y cuando sepa algo, lo contaré, porque sé que muchos han estado siguiendo esta historia. Al menos para mí, escribirlo aquí es un desahogo. Y de verdad, gracias a todos los que se tomaron el tiempo de dejar un consejo o unas palabras en mi publicación anterior. Significa mucho. Actualización 2. Hace un par de horas finalmente hablé con mis padres, y me contaron lo que pasó cuando enfrentaron a mi hermana. Al principio, ella lo negó todo. Ellos sabían que mentía, así que se pusieron firmes. Eventualmente, terminó admitiendo que sí había estado actuando como le describí. Pero entonces le salió con que no era asunto suyo, que este problema era solo entre ella y yo, y que no tenían por qué intervenir. Mis padres fueron muy claros, yo les había pedido que intervinieran. Y además, aunque ya somos adultas, siempre vamos a ser sus hijas. Si estamos en conflicto, es natural que ellos quieran ayudarnos a resolverlo. Y lo cierto es que su comportamiento ya se estaba volviendo inaceptable. Le dijeron directamente que estaba siendo ridícula, que estaba actuando con un sentido de derecho absurdo, y que estaba faltando al respeto. Que sus problemas eran consecuencia de sus propias decisiones y que no podía andar culpando a los demás. Básicamente, le pusieron un espejo enfrente y le mostraron la verdad. Y claro, ella no se lo tomó bien. No esperaba que fueran tan directos. Los acusó de ser horribles con ella, y según mis padres, estaba al borde de las lágrimas. Pero ellos tenían razón, era el momento de aplicar amor duro. Le dijeron que estaba bien que su vida no hubiera salido como ella esperaba, eso le pasa a cualquiera. Lo que no estaba bien era culpar a otros y desquitarse con quienes sí estaban manejando sus cosas de forma responsable.
Le explicaron que lo que estaba haciendo era huir de sus responsabilidades, y que mientras más lo hiciera, peor se iba a poner. La señalaron directamente, estaba actuando de manera descuidada, estaba dejando que su resentimiento se convirtiera en veneno para los demás, y que eso tenía que parar. Naturalmente, fue demasiado para ella, y reaccionó gritando. Dijo que la estaban atacando solo porque se había casado con alguien que amaba, y no con alguien rico como ellos querían. Y aquí tengo que aclarar algo, ese argumento no tiene ni pies ni cabeza. Porque mi esposa tampoco es rica. Sus padres son gente normal, de clase media, y aún así mis padres nunca tuvieron problema con ellos. ¿Por qué? Porque mi esposa es una persona decente, trabajadora, con valores, alguien en quien puedo confiar. Esa es la gran diferencia con mi cuñado, que no mueve un dedo. Mis padres lo señalaron claramente, no es cuestión de dinero, es cuestión de carácter. Y a mi esposa la recibieron con los brazos abiertos porque vieron en ella a alguien honesto y responsable. Incluso con mis suegros se llevan bien. Nunca han buscado riqueza en los demás, solo gente buena. Lo triste es que nada de eso importó para mi hermana. Ella siguió gritando, convencida de que todos estábamos en su contra, y que el problema era que jamás aceptaríamos a su esposo. Y que solo querían una excusa para culpar de todo a su esposo. Y de la nada, empezó a decirles que sabía que nunca debería haber aceptado el fondo de la boda. Que nunca debió aceptar ese dinero porque tendría que haber sabido que se lo iban a echar en cara todo el tiempo, y que iban a esperar que actuara como una perrita obediente solo por ese fondo. Eso salió de la nada porque mis padres ni siquiera habían hablado de eso. Mi hermana es como si necesitara inventarse enemigos para sentirse bien de que está peleando contra el malo. Algo así. Ella podría cruzarse en la calle con un bebé que la miró feo e inventarse que es la reencarnación de un exnovio o algo así, solo para justificar el odiar a ese bebé. Nuestros padres también pagaron nuestra educación. Si nunca nos lo echaron en cara, ¿por qué harían esto? Eran sus propias inseguridades hablando y se nota. En fin, la conversación no fue bien. Al final, mis padres le dijeron que ya habían dicho lo que sentían que debían decirle. Y que dependía de ella si quería cambiar su vida o no, y si no, era su pérdida, no la de ellos, porque ya habían hecho todo lo posible para darle una buena vida. Ahora, como pensaba crearse una buena vida era cosa suya. Colgaron y punto. Debo decir que está tomando una estupidez tras otra. Y estoy segura de que se va a arrepentir, pero si parece que ya tomó su decisión, no creo que vaya a decirle nada. Lo que haga ahora, es asunto suyo. Actualización 3. Han pasado 3 semanas desde mi actualización anterior, y hace un par de días, hice una pequeña fiesta en mi casa. Invitamos a algunos amigos y familiares para celebrar que por fin somos propietarios. Podría decirse que era una fiesta de inauguración de casa y bienvenida de bebé, todo junto. Sí, nos gusta ahorrar. Honestamente, estábamos celebrando la vida en general, porque las cosas estaban demasiado bien y queríamos conmemorarlo. Invitamos a amigos y familiares, tanto de mi lado de la familia como de mi esposo. Y cuando me refiero al lado de mi familia, eran mis padres y poco más. No tenía pensado invitar a mi hermana, y mucho menos a mi cuñado. Y quiero aprovechar este momento para hablar de mi cuñado, porque algunos comentarios dicen que no es culpa de mi hermana, sino que el verdadero villano detrás de todo esto es mi cuñado. Y puede ser, pero ella también elige seguir con él y comportarse como lo hace. Nadie la envió a hacer comentarios en mi boda, eso fue completamente de ella. Está en una competencia activa contra mí por ver quién tiene la mejor vida. Competencia en la que ella sola participa, y por eso está tan enojada conmigo porque puede haber ganado en la categoría bodas, pero la vida continúa y ha visto que se queda atrás. Lo cual permite decir que me parece absurdo. Nunca he competido con ella, y no me importa quién tiene la mejor vida. Hasta hace unos años, nuestra relación era bastante normal. Ambas nos alegrábamos por los logros de la otra, no importa lo pequeños que eran. Hablábamos todos los días y éramos amigas. Pero la gente cambia, por diferentes razones. Y aunque sabemos a qué se debe ese cambio exactamente, no es como si pueda salvar a todo el mundo. Ni siquiera quiere ser salvada y yo no quiero jugar a la salvadora. Mi hermana está feliz con su esposo, o eso es lo que dice, y no hay nada que podamos hacer. Pero regresando a la fiesta, mi hermana decidió hacer una suya propia en su casa. No sé cuál era la temática o la razón de la fiesta, pero debía comenzar a la misma hora que la mía. Fiesta que se encargó de subir a sus redes sociales, en donde se podía ver a amigas y creo que familiares de mi cuñado.
Al principio ni siquiera sabíamos de esta fiesta, hasta que mi hermana se encargó de enviarle las fotos a mi madre, para mostrarle lo bien que lo estaba pasando sin todos nosotros. Mi madre me lo mostró, pero ni siquiera respondió el mensaje. Luego mi hermana comenzó a presionar: ¿qué sucede? Les duele saber que no los necesito. Pensaron que si me daban dinero iba a ser su perra que moviera la cola cada vez que decían algo. Mi padre se enojó con ella por hablarle así a nuestra madre y le escribió de su propio teléfono: si crees que nuestro dinero es una molestia para ti, puedes comenzar a devolverlo cuanto gustes. Entre la boda y la universidad hemos pagado $120,000, podemos llegar a un plan de pagos que sea bueno para todos. Mi padre no es que necesite ese dinero, pero él ya estaba cansado de mi hermana. Ella lo leyó, pero no respondió y dejó de enviarle mensajes con fotos de su fiesta a mamá. También le pregunté a mi padre si esa era realmente la cantidad de dinero que había gastado en ella, pero dijo que no lo sabía. Aunque le parecía una cifra bastante aproximada. Al menos eso logró callar a mi hermana lo suficiente para continuar con nuestra fiesta sin interrupciones molestas. Mi padre realmente no esperaba que ella vaya a pagar, pero sí que la mantenga a raya. No sé cuál es su objetivo final con todo esto, porque si continúa así va a lograr que mis padres le exijan hasta el último centavo. Y si su vida era mala ahora, lo será aún más con una deuda tan grande. Sé que mi consejo no le importaría, pero si ella se quitara el peso muerto y consiguiera un empleo normal, probablemente estaría 100 veces mejor. Incluso podría encontrar un hombre decente. Actualización 4. Tengo que escribir esta publicación porque hasta yo no puedo creerme todo lo que ha sucedido en estos meses. Tanto para bien como para mal, porque hay de las dos variantes. Por el lado de lo malo, mi hermana fue a la casa de mis padres a hablar con ellos porque sentía que le habían faltado el respeto al pedirle el dinero que le dieron, ya que a mí no. Pero al igual que pienso yo, mis padres le respondieron que era una mala agradecida, y si tantos problemas tenía con ese dinero, podía devolverlo. Fue una fuerte discusión, donde mi hermana habló de favoritismos. Lo cual tiene poco sentido, porque los fondos de boda fueron iguales, solo que los gastamos de manera diferente. Y el dinero usado en la universidad dependió de a qué universidad fuimos y el plan de estudio. Incluso gastaron un poco más en ella, porque su universidad fue más costosa que la mía. Nuestros padres no iban a obligarla a devolver el dinero, pero ella tenía su ego herido y le dijo en ese momento que iba a comenzar a pagarles para terminar el vínculo con ellos. Que el día que pague el último centavo no volvería a hablar con ninguno de los dos. Lo cual llevará mucho tiempo, porque si bien acordaron que la cifra de $120,000 estaba bien, ella solo puede pagar $500 por mes. Esos son 20 años, pero lo estuvo haciendo durante estos meses. La parte buena es que mi hermana está divorciada. Finalmente, abrió los ojos ante su esposo y logró quitárselo de encima. Ella aún tiene su negocio, pero al menos ha encontrado un empleo a medio tiempo, que debe estar complementando su dinero para pagarle a nuestros padres. Creo que esta última parte es buena porque ella ha visto lo que estaba arruinando su vida. Mientras que la decisión que tomó con nuestros padres es la mala, porque arruinó todo con ellos solo por no aceptar que estaba actuando mal. Conmigo sigue sin hablar, porque ya saben, pero cortar con nuestros padres cuando fueron bastante razonables ha sido extremo. Y sé lo que dirán, porque ya lo he visto en los comentarios, que es mi culpa por involucrarlos. Tampoco es como si mis padres no lo hubieran descubierto. Es probable que en la fiesta en casa hubieran recibido las fotos de todas formas, y cuando tuviera que explicar por qué no estaba invitada o por qué hacía lo que hacía, ellos hubieran tenido la misma reacción. Así que no me veo como la culpable de eso. A menos que me ponga los lentes de mi hermana. Quizás en 20 años regrese y les diga, finalmente mi hermana pagó todas sus deudas. Edición, si estoy haciendo bien los cálculos, tomando la fecha de cuando compramos la casa, mes más o mes menos, mi hermana ha estado pagando por casi 2 años. No habla conmigo, y con mis padres casi nada, solo para avisarles que ha transferido sus $500 del mes. Eso es todo lo que podría actualizar, aún quedan 18 más.